Muy buenas noches a todos mis amigos y amigas. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este curso de origen e historia de la Kabbalah. Vamos en esta oportunidad a la clase número 2, donde vamos a ver siguientes aspectos y personajes dentro de la historia que nos van a poder ayudar y a entender otros aspectos de todo lo que ha acontecido dentro de la Kabbalah. Y vamos a comenzar por aquel hombre llamado Filón de Alejandría. Existe un historiador muy importante de la Kabbalah en el siglo XX que se llama Gershom Scholem, lo cual dice lo siguiente: la posición de Filón de Alejandría y su relación con el judaísmo palestinense ha tenido peso especial en estas controversias. A diferencia de estudiosos como Harry Wolfson, que ven a Filón fundamentalmente como un filósofo griego con características judías, y otros lo ven a Filón, uno de ellos como Hans Levi y Erwin, lo interpretan como un teósofo, que es una persona teósofa, aquella persona que defiende las doctrinas creyentes en Dios. Y también lo consideran incluso místico. Creen que el trabajo de Filón ha de verse como un intento de explicación de la fe de Israel en las categorías de la mística helenística. Nos referimos a la mística griega, cuya cima era el rapto extático. Esto es lo que menciona este gran historiador de la Kabbalah en el siglo XX, mostrando estas evidencias de ciertas diferencias de estos estudiosos que mencionamos, Harry, Hans, Erwin, que lo ven a Filón de Alejandría como un teósofo, que defendía las doctrinas creyentes en Dios. Y otros también, ellos también postulan que lo ven como un místico. Ahora hay que explicar dos conceptos muy importantes. Y uno de ellos es la halajá. La halajá son instrucciones, leyes que Dios entregó a Moisés de cómo vivir los preceptos de la Torá. La Torá tiene 613 mandamientos y el Creador ordenó a Moisés que esos 613 mandamientos se deben llevar a la acción de cierta forma. Es decir, que la halajá nos va a dar la forma en cómo se debe aplicar un mandamiento, el cómo. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo guardar Shabbat, cómo guardar el día de reposo, existe una forma en cómo se debe hacer, y esa sabiduría la conserva el pueblo de Israel en la halajá.
Por otro lado, tenemos otro concepto que se llama Agadá. Y la Agadá son relatos, metáforas, mitos o historias. Y aquí ya tenemos dos conceptos claros para poder entrar a explicar lo que viene a continuación. En su libro monumental, que contiene 13 volúmenes, Goodnow sostiene que a diferencia con el judaísmo palestinense, que se encuentra su expresión en la Agadá y en la Halajá y la Agadá, y las ideas esotéricas fruto del desarrollo interno, el judaísmo de la diáspora ofrecía escasas pruebas de influencia judeo-palestina. En lugar de eso, afirma que tenía una espiritualidad específica basada en un simbolismo no enraizado exclusivamente en la halajá, sino dotado de un contenido imaginativo con un significado más o menos místico. Cree que las pruebas literarias, como pueden ser los escritos de Filón y del judaísmo helenístico, aportan claves extremadamente útiles para entender la documentación arqueológica y pictórica que ha reunido en gran abundancia. Una conexión similar entre las ideas de Filón y el punto de vista de la Agadá, incluyendo la Agadá de los místicos, fue sugerida también por Isaac Baer. El libro de Filón de Vita Contemplativa, que habla sobre la vida contemplativa, menciona la existencia de una comunidad sectaria de adoradores de Dios que eran terapeutas y que habían formulado ya una forma claramente mística de entender la Torá, de entenderla como un cuerpo vivo. Esto abría el camino para una exégesis mística de las Escrituras. Ahora, luego de esto, según lo que menciona Goodnow, de estas diferencias y que también trae evidencias, se genera lo siguiente. Se genera un problema del misticismo judío. El gran problema de los inicios del misticismo judío era cómo explicar que Dios, completamente infinito, pudiera Él contraerse y crear un espacio finito. Esta era una de las controversias y problemas que habían al inicio del misticismo judío. Ahora bien, ¿cómo Dios pasaba de un estado de infinitud a la finitud sin perder su esencia infinita? Y esta es quizás la pregunta más difícil que a lo largo de los siglos tuvo que intentar que resolverse. Era una pregunta muy compleja dentro del misticismo judío. Y además, el árbol de la vida dentro de esta mística sería el gran símbolo que terminará de solucionar este problema. Ahora bien, en siglos anteriores, un siglo antes de nuestra era, la única fuente de intermediación entre el Dios infinito y su mundo finito
parece encontrarse en el texto de Proverbios 8 y Job 28, donde aparece por primera vez la sabiduría divina, lo que denominamos como Jogma, sabiduría. Eso quiere decir, y que está dentro de los secretos del árbol de la vida. Aquí se ve cómo la primera forma de contracción de Dios infinito llamado Ein Sof en una forma de intermediación finita. Por otro lado, nos explican los mecanismos por los que se produce esta transformación de lo infinito a lo finito. Pero lo cierto que hay detrás de todo esto es que muchos círculos místicos del judaísmo de esta sabiduría divina pasó a ser la misma Torá. Hemos mencionado que la Torá está compuesta de los 5 primeros libros, lo cual se le atribuye la autoría a Moisés. Así, la función de intermediación entre Dios y su mundo finito se podía establecer a través de la Torá. Pues la Torá es el puente de intermediación entre lo infinito, que es el Creador, y el mundo finito, que es donde nosotros estamos. Una Torá que iba más allá de lo literal de ella misma, ya que se tomaba la Torá como el plan general de toda la creación finita. Pero no se había considerado los aspectos místicos de la Torá y que ella misma es el puente entre lo infinito y lo finito. La misma Torá revela estos dos aspectos que son bastante interesantes. En este camino podríamos encontrar la idea griega que se conoce como logos y que plantea precisamente Filón. Así fue como dentro del judaísmo la Torá era el logos que intermediaba entre el Dios infinito y la finitud. Mientras que en el cristianismo el logos mesianizado terminó como el fundamento de la idea del verbo que se hace carne dentro de los textos de Juan. Aquí estamos viendo que para la mentalidad mística dentro de los cabalistas del primer siglo, de los que estudiaban la sabiduría secreta, la Kabbalah, consideraban que ese puente entre el mundo infinito y el mundo finito era la propia Torá. Y que Filón lo plantea con la idea de logos. Ahora, cuando nosotros consideramos aquel texto del Nuevo Testamento, aquel texto que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Esta idea de logos presente aquí es una idea de Filón de Alejandría, puesto que en el texto griego dice en el principio era logos. Ahora bien, es el dato que nos revela los escritos griegos. Donde esta idea viene directamente de Filón de Alejandría. Cuando vamos a estos escritos antiguos,
textos griegos, dice en el principio era el logos. Una idea totalmente de Filón. Ahora, ¿qué es lo que pensaban los místicos judíos respecto a este planteamiento? Así fue, dentro del judaísmo, la Torá fue el logos que intermediaba entre el Dios infinito y la finitud. Mientras que en el cristianismo el logos mesianizado terminó como el fundamento de la idea del verbo, que se hace carne dentro del texto de Juan. Estas son una de las ideas principales de la que estamos analizando de Filón de Alejandría. Por consiguiente, vamos a hablar también sobre el Sefer Yetzirah, que traducido es el libro de la formación. Y ahora veremos en términos generales el libro del Sefer. La palabra Sefer quiere decir rollo. Y este libro del Sefer Yetzirah, que de hecho vamos a dar un curso bien fuerte y profundo de todo este conocimiento, este libro es conocido como el libro de la formación, como el Sefer Yetzirah. Y la gran mayoría de los autores consideran que esta es la más antigua obra sobre el misticismo judío que se ha escrito. Algunos dicen que este libro lleva aproximadamente 4000 años de antigüedad. La mayoría de los autores coinciden y afirman que este libro se escribió entre el siglo I y II antes de la era común. Luego, la importancia de esta obra rabínica es que por primera vez se fijan las 10 dimensiones y se tratan las 10 dimensiones del árbol de la vida, llamadas en Kabbalah como las 10 sefirot. Y este libro, el Sefer Yetzirah, habla de esto. También habla sobre los 32 senderos místicos de la sabiduría, aludiendo a las sefirot, a estas dimensiones que están dentro del árbol de la vida, y a las 22 letras hebreas. Por lo tanto, esta es la primera obra de la mística del judaísmo que hace referencia a las 10 dimensiones, o sefirot, y a los 22 canales de interconexión representados por las 22 letras del alfabeto hebreo. Y en relación a las 22 letras del alfabeto hebreo, también daremos un curso de las letras hebreas y sus secretos, lo cual también los dejamos invitados. Por consiguiente, en el primer siglo y dentro de la tradición oral del pueblo de Israel, se dice que quien preservó toda esta sabiduría fue Betzalel, hijo de Uri. Betzalel fue aquel que construyó el tabernáculo en el desierto. Los cabalistas nos enseñan que él obtuvo esta sabiduría que viene del patriarca Abraham, y que esta sabiduría que viene del patriarca Abraham llegó a Betzalel.
Y además movió y llevó a Betzalel a construir el tabernáculo usando las letras hebreas. Es decir, que a través de las letras hebreas él creó materia. Y de la materia hizo cada elemento y pieza del tabernáculo. Incluso esta sabiduría que tenía Betzalel y Abraham venía de mucho antes. Y toda esta sabiduría está en este libro del Sefer Yetzirah. Algunos sabios han dicho que este texto se remonta a 4000 años de antigüedad aproximadamente, cerca de 2200 años antes de la era común. Este fue escrito por Abraham, el patriarca de la Biblia, el fundador original del pueblo de Israel. Ahora bien, Abraham no es el originador de este conocimiento. Sí se le atribuye este libro a su autoría. Abraham es el primero que va a codificar por escrito, pero esta sabiduría la recibió de una persona muy famosa que es conocida en la Biblia como Melquisedec o como Malquisedec. Melquisedec era un rey y sacerdote y era contemporáneo de Abraham, de una ciudad antigua llamada Salem. Pero este nombre Melquisedec no es como tal un nombre personal. En realidad, Melquisedec es un título o un tipo de sacerdocio. De hecho, se traduce como rey de justicia. Malki quiere decir rey y Sedec justicia. Por ende, él era rey y sacerdote de Salem en aquel tiempo, pero en la actualidad es conocida como Jerusalén. Ahora, su verdadero nombre del cual Abraham aprendió esta sabiduría era Shem, en hebreo y en español es Sem, el hijo menor de Noé. De hecho, en la Torá escrita no aparece esta información, es decir, en los textos literales, pero sí en la tradición judía, la cual nos referimos a la Torá oral, aquella información que se pasa de generación en generación, de padre a hijo, de maestro a discípulo, sí aparece esta información. Resulta que Sem fue el hijo menor de Noé. Fue la persona que se le apareció a Abraham y donde el patriarca Abraham le da el diezmo del botín después de haber ganado una guerra, según lo que nos enseñan los relatos bíblicos, la Torá. Ahora, Sem, ¿de dónde recibió esta sabiduría? Él la recibió de Noé, de Noaj. Noé luego la recibió también de Matusalem. Matusalem la recibió de Enoc. Y Enoc conoció directamente a Adán, pero recibió directamente la tradición de Set. Todo esto es parte de la historia, de cómo le llega a Abraham esta sabiduría y que da como resultado esta gran obra del Sefer Yetzirah o el libro de la formación. Luego este libro, estos escritos llegaron a manos de los esenios y que hoy en la actualidad los cabalistas, los siguen preservando.
descodificando sus secretos. Luego tenemos otro libro conocido como el Sefer Habair. Este es también conocido como el libro de la claridad, o otros lo traducen como el libro de la iluminación. Este Sefer, que en hebreo es libro de la claridad, Bair, o Midrash de Rabí Nehunia ben Hacaná, es un libro de Cábala, es decir, es un libro de mística judía. Y aparentemente fue publicado por primera vez en la región de Provenza, en el sur de Francia, en el año 1176, y donde se trata de una compilación de textos muy antiguos. Esta obra puede ser considerada como el segundo texto del misticismo judío después del Sefer Yetzirah. Pero para el rabí Aryeh Kaplan fue escrita en el siglo I por Rabí Nehunia ben Hacaná. Y según lo que menciona Kaplan, el rabí Hacaná fue discípulo de Rabí Yohanan ben Zakkai. Y si esto es así, entonces este texto proviene de la generación farisea posterior a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El Sefer Habair puede ser considerado como el segundo texto del misticismo judío después del Sefer Yetzirah. Y aquí Kaplan menciona algo muy interesante. Dice Kaplan, el rabí Aryeh Kaplan, lo siguiente. Aunque a Rabí Nehunia ben Hacaná se le menciona pocas veces en el Talmud, esas citas no dejan ninguna duda de la importante posición que ocupa. De joven estudió en la escuela de Rabí Yohanan ben Zakkai, incluso a pesar de que había sido ordenado rabino. En una ocasión, Rabí Yohanan pidió a sus discípulos que interpretaran un versículo bíblico. Y cuando Rabí Nehunia contestó, el primero dijo que la explicación de Rabí Nehunia había sido mejor incluso que la suya propia. Por esta razón es que Kaplan asegura que el texto era propiedad de una sociedad secreta judía y que aquellos que se encontraban dentro de dicho círculo no la conocían. Dice la tradición que el texto fue guardado por una pequeña escuela secreta en la Tierra Santa y durante este tiempo algunas partes de la obra fueron publicadas dentro de otro texto conocido como Rasá Rabá, el Gran Misterio. Luego, sobre el origen histórico de la obra y su publicación, el rabí Aryeh Kaplan escribió lo siguiente. Hacia el año 1100, un pequeño grupo en España tenía conocimiento de ciertas enseñanzas del Bair. Y podemos ver su influencia en los escritos de Rabí Abraham Bar Hillá, especialmente en su Megilat Ha Megilá, rollo de los rollos,
Poco después, la primera escuela cabalística se trasladó a Francia, fundamentalmente a la Provenza. Esta zona se convirtió en un importante centro de Kabbalah y allí se tomó la decisión de publicar el Bahir. Hasta la publicación del Zohar, alrededor del año 1225, el Bahir se mantuvo como el texto más importante de la Kabbalah clásica. En muchos pasajes del Zohar amplía conceptos que encontramos en el Bahir, y el estudio cuidadoso revela una importante similitud de contenido entre ambos libros. No es nada sorprendente, ya que el autor del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, las enseñanzas de Rabbi Nehunía le resultaban sin duda alguna familiares. Incluso antes de su especial revelación en la cueva, Rabbi Shimon Bar Yochai debió haber sido iniciado en la tradición mística. Un posible vínculo podría haber sido su suegro Rabbi Pinhas Ben Yair, quien, como se ha mencionado más arriba, era íntimo de Rabbi Nehunía. Ahora, el libro de Bahir hace referencia a importantes temas de la Kabbalah. En él se tratan los siguientes asuntos. En primer lugar, las 10 dimensiones o las 10 sefirot del árbol de la vida, el secreto de la Merkabah, la reencarnación o Gilgul. Entonces, si tenemos toda esta sabiduría y estos datos históricos, que la Kabbalah viene del primer siglo y contemporáneos de Rabbi Shimon Bar Yochai, a quien se le atribuye la autoría del libro del Zohar, el libro del esplendor, es evidente que dentro de todas estas escuelas místicas es que estaba la Kabbalah unánime, unida. Así como el Sefer Yetzirah, el Zohar, habla de las 10 dimensiones o las 10 sefirot del árbol de la vida, aquí en el Bahir trata temas sobre la Merkabah y reencarnaciones. También nos habla sobre la interpretación de las letras del alfabeto hebreo. Y se discuten muchas ideas del Sefer Yetzirah, como los 32 senderos de la sabiduría y los 12 límites diagonales. Otra revelación fundamental de Bahir son los diversos nombres de Dios. Se estudia el nombre de Dios de 12 letras y se estudia el nombre de 72 combinaciones. Los 72 nombres de Dios. Finalmente, uno de los temas más importantes que se estudia dentro de este libro es el concepto de Tzimtzum, es decir, la contracción de la luz infinita del Creador. Y aunque este concepto fue definido por Rabbi Isaac Luria, en realidad el primer libro que lo trae es el Bahir. Así que esta es la clase número 2 sobre el origen e historia de la Kabbalah, trayendo más y más evidencia de todo este acontecer y línea en el tiempo en relación a la Kabbalah. Que el Creador del universo les bendiga y les guarde, y les mando a todos un gran abrazo.
Muchas bendiciones.